Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo, tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Oso Traba, creador de Cracks, uno de los podcasts más escuchados de habla hispana, donde entrevista a individuos referencia en sus profesiones e industrias. A su vez, es un emprendedor serial apasionado por las nuevas tecnologías, modelo de negocios innovadores y el impacto a escala. Hablaremos con Oso sobre los secretos para optimizar tu rendimiento, las puertas que te abre no prejuzgar y la cambiante relación entre emprendedores e inversionistas. No importa qué te dediques, keep it up. Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor hablen claramente. Portuñol, Ingenio Latino. Hola a todos, aquí Sebas de Entrepreneur y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepreneur cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepreneur somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepreneur for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian@entrepreneur.mx o al celular 55 32 22 9184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Oso Traba, creador del podcast Cracks, inversionista de Cracks Fund, cofundador de Instafit. O sea, Oso, haces demasiadas cosas, ya no sé ni cómo presentarte, pero ¿cómo estás? Muy bien, Sebas, muchas gracias por la invitación y ahora sí que qué bueno que ya lo pudimos hacer después de tantas reagendadas. No te preocupes, encantado de tenerte por aquí. Y sí, qué bueno que se pudo hacer. Oye, Oso, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito sobre lo que haces. Pues difícil de explicar, pero bueno, yo soy emprendedor, llevo siendo emprendedor desde hace 13 años. Hoy ya no soy CEO, pero sigo siendo cofundador de Instafit, que es una plataforma de salud corporativa, ejercicio en casa y una agencia de wellness marketing, que es la primera en existir en ese rubro en Latinoamérica, que se llama Avocado Wellness Marketing. Soy creador de Cracks Podcast desde hace 3 años y medio, que se ha vuelto uno de los podcasts de negocios y tecnología más escuchados de la región en español. Y a raíz de eso me volví fundador de una empresa que se llama Cracks Educación, en la que creamos cursos en línea, presenciales, para empresarios y emprendedores. Tengo una comunidad que se llama Cracks Mastermind, con emprendedores o empresarios que ya son un poquito más avanzados, que nos reunimos una vez al mes. También soy ángel inversionista. Recientemente lancé, o bueno, me estrené como Venture Capitalist con un fondo que se llama Cracks Fund, que es un fondo de poco más de $5 millones para invertir en tecnología en Latinoamérica. Y bueno, pues doy muchas conferencias, hago asesorías a empresas y ahí me invento problemas todos los días. Perfecto. Eso me lleva a la primera pregunta. Uno, ¿cómo haces tanto tiempo? Y dos, ¿cómo te mantienes apasionado de todas las cosas que haces cuando son cosas tan distintas? ¿Cómo hago tanto tiempo? El tiempo
Pues sí, es una buena pregunta. ¿Cómo haces el tiempo? Porque el tiempo no se tiene, el tiempo se hace. Pero la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo en el día. El tema es a qué lo dedicamos. Y muchos lo desperdiciamos en cosas que no tienen el impacto que queremos en las áreas que verdaderamente nos interesan. Y esto es algo de lo que hablo a mucha más profundidad en mi libro, que es un libro que se llama Haz lo que importa. Lo pueden escuchar en Vic, lo pueden comprar en Amazon, donde quieran. Y yo lo que hago mucho es manejo mi vida alrededor de mi calendario. Digo mucho que no, y cuando digo que sí, hago que eso sí cuenten. Optimizo mucho cómo organizo mi tiempo, todo lo que me importa en mi vida está en mi calendario, desde tiempo con mis hijos hasta mis vacaciones, hasta a veces hora para comer y para hacer ejercicio. Y entonces, bueno, pues esa es la manera en la que logro verdaderamente, no solo de forma proactiva, ver o diseñar mi vida, sino también de forma periódica evaluar si lo que estoy haciendo es realmente lo que dije que iba a hacer y entender por qué los resultados que estoy teniendo son o no son los que esperaba. Y eso es muy fácil cuando volteas a ver tu calendario de los últimos 2 o 3 meses, a qué le estás dedicando tu tiempo, ¿no? Y en términos de pasión, bueno, pues yo tengo una misión que me queda muy clara, que es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto. Y esto implica pues contarles historias, darles herramientas, apoyarlos y asesorarlos en verdaderamente conocer qué significa impacto para ellos, porque impacto no necesariamente es dinero, empresas más grandes ni nada de eso. El impacto tiene que ver con pues la influencia que tienes en tu círculo, cómo tienes relaciones cercanas, cómo te cuidas a ti, cómo conectas contigo mismo y con tu familia. Y alrededor de eso me he dado cuenta que mi sweet spot como emprendedor es del 0 al 1. Yo soy alguien que me encanta inventar cosas nuevas, tal vez eso también significa que me aburro de cosas viejas, entonces trato de solo emprender en industrias en las que verdaderamente tengo pasión y que hago por diversión, pero sí ciertamente creo que soy más efectivo en ciertas etapas de mis compañías, ¿no? Como asesor creo que sí me involucro con empresas en muchas etapas diferentes, pero es por la visión de 30,000 pies que probablemente en mi rol como creador de contenido, como inversionista, puedo tener de diferentes industrias. Perfecto. Oye, eso, pues mira, vamos a lo mejor en orden cronológico. De InstaFit, cuéntanos el origen secreto, cómo nació esta app, nació esta idea de ustedes dedicarse justamente a esta industria. Digo, claramente haces ejercicio, pero más allá de eso. Sí, hacía ejercicio y más allá de eso la realidad es que no hubo mucho más análisis, al menos de mi parte. Yo en esta empresa no fui la persona de la idea. A mí se me acercó mi cofundadora y un tercer cofundador que teníamos, que muy rápido dejó de operar en la compañía, con la idea de replicar un modelo que había en Alemania de programas de ejercicio presentados por celebridades. Y yo en ese momento acababa de vender mi primera empresa y estaba viendo qué hacer, sabía que quería hacer en algo digital, me gustaba el ejercicio, pero la verdad es que no le puse mucho más análisis ni pensamiento a decir que sí. Y creo que no me arrepiento, pero sí ha sido de los errores que más me han costado en la vida, ¿no? Decir sí muy rápido puede ser mucho más costoso que decir no. Eh, Porque al final del día llevo 9 años manejando una empresa, ¿no? Que pude haber ya hecho y vendido 5 tal vez. Entonces fue medio impulsiva la decisión, medio tocando al corazón y la parte de diversión y no necesariamente, que está bien, yo creo que nunca debemos de emprender en algo de lo que no somos fans o no estamos apasionados o no tenemos una conexión muy personal con el problema que estamos resolviendo, pero en este caso no había un gran problema que estábamos tratando de resolver, al menos inicialmente sí está el problema de obesidad en la región y creíamos que era una buena manera de colaborar. No sé si era la primera solución que trajimos al mercado, no sé si era eso, ¿no? Eh, y emprender es tan complicado que
que tienes que estar conectado emocionalmente, pero no es lo único. Es necesario, mas no es suficiente. Y creo que para mí pudo haber sido un buen análisis, entender cuál de todas las tendencias que venían, que hace en 2013, pues todavía no empezaba fintech, ¿me entiendes? O las primeras fintechs creo que en ese momento empezaron Quesky, empezaron Clip y demás, y analizar hacia dónde van las tendencias, hacia dónde van los mercados, cuáles son las olas que más van a crecer, y empalmarlas con tu pasión puede ser una mucho mejor manera de decidir dónde emprender. Pero bueno, dicho esto, Instafit ha sido una empresa que me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimo crecimiento, que ha tenido un impacto increíble en la vida de mucha gente, eh, que me ha hecho trabajar ya pues por casi 9 años con mi socia, que es alguien a quien admiro muchísimo y respeto y le aprendo todos los días, Natalia Maya. Y bueno, pues en ese momento, después de que veníamos de vender una empresa, pues fue fácil levantar $500,000, mismos que nos acabamos en menos de un año, ¿no? Y sin mucha tracción. Y de ahí, básicamente, aunque hemos levantado un poco más de inversión, en total menos de $1,000,000, ha sido mucho más bootstrapping. Y hoy tenemos desde hace 3 años una empresa que es rentable, que ha tenido que reinventarse varias veces y que ha aprovechado buenas oportunidades en el mercado para penetrar industrias como la de el marketing de bienestar, que a un nivel que de otra manera tal vez hubiera sido complicado, ¿no? Como nos sucedió en 2020, cuando muchos de los presupuestos de las grandes empresas de bienes de consumo masivo se vieron realocados de espectaculares y campañas BTL a digital, y nosotros estuvimos ahí para atender ese segmento, ¿no? Y así es como ha sido Instafit, una gran aventura de pivoteos, de fracasos, de no llegar a metas, de sobrepasar expectativas, y en el proceso pues también aprender mucho y apoyar a mucha gente que ha usado el producto. Supongo que en la pandemia fue un momento interesante en reinvención, ¿no? Porque por un lado mucha gente se quiso poner fit porque pues ya está encerrada en eso, pero al mismo tiempo los gimnasios todos empezaron a lanzar su versión en línea, ¿no? Exacto. ¿Cómo como negocio te preparas para, ok, creció la demanda, pero a lo mejor no hay tantas barreras de entrada, porque pues digo, obviamente lo que ustedes hacen es más elaborado, pero cualquier gimnasio puede poner un Zoom y ya con No, eso, ¿no? fue la realidad. O sea, cuando nosotros empezamos, tuvimos que desarrollar toda una plataforma que no existía para servir nuestro contenido. Y 6 años después, 7 años después, pues hay SaaS que te permiten crear tu propio Instafit en un segundo, ¿no? Nosotros obviamente, pues, ya para el momento de la pandemia habíamos tomado la decisión de enfocarnos más en un negocio B2B. Entonces sí, aprovechamos un poquito la ola de los nuevos usuarios que llegaron, pero no necesariamente vivimos este boom y luego bust que vivió Pelotón. Lo que sí vimos es que, aprovechando estas bajas barreras de entrada, muchos coaches, gimnasios empezaron a crear contenido sin mucho conocimiento de lo que implica vender contenido digital. Una cosa es crearlo y poner tu plataforma, y otra cosa, aquí no es como el campo de los sueños, ¿no? Si lo construyes, vendrán. No, aquí puedes construir lo que quieras y la gente no viene. Y hay que hacer mucho esfuerzo de atracción de tráfico para estar enfrente de la gente que te va a comprar. Entonces, estamos aprovechando una segunda parte de esto, que es todo el contenido y todos los coaches que crearon estos contenidos para acercarse a sus clientes durante la pandemia, hoy están regresando a sus negocios tradicionales presenciales y se quedan con este contenido de mucho valor que nunca pudieron comercializar y que hoy están colaborando con Instafit. Entonces, Instafit se está haciendo un poco un hub de contenido de fitness de gran calidad que se vende tanto B2B como B2C, ayudando a muchas empresas a tener una población más sana, más conectada emocionalmente, y a traquear un poco diferentes estadísticas de su uso y de salud para estas mismas poblaciones. Entonces, ha sido un proceso de enfrentar retos, detectar oportunidades en cada reto y modificar un poquito la propuesta de valor para aprovechar estos cambios en el mercado. Perfecto. Oye, y por ejemplo, pasando a Cracks Podcast,
ahora sí que igual su origen secreto, como ya llevas 3 años, fue poquito antes de que empezara el mero boom de los podcasts. ¿Qué te invitó a hacer un podcast y justamente conectar con gente, pues, con cracks, ¿no? Para Yo decirlo. escuchaba mucho contenido de audio desde antes. Escuchaba podcasts, escuchaba audiolibros y la verdad es que no había nada de contenido en español como lo que yo escuchaba en inglés. Y tenía ya la idea desarrollada de Cracks Podcast en mi blog de notas en el celular como por 8 meses. ¿Qué equipo necesitaba? ¿Qué nombres les podría poner? ¿Qué invitados? ¿Qué preguntas? Pero nada más no me animaba a hacerlo. Y en enero de 2019 fue un día medio oscuro, de un poco de aburrimiento y frustración, el primer día del año de regreso en la oficina. Y fue por como un impulso creativo que dije, bueno, voy a hacer algo que me permita conectar. Si te fijas, los primeros episodios de Crack son muy enfocados a gente relacionada al mundo del deporte para vincularlo con Instafit y ver de qué manera podíamos aprender de ellos y crecer Instafit. Y después Cracks empezó a tomar su propia personalidad y creo que ha ido evolucionando conforme yo evoluciono, ¿no? Porque al final del día los temas que se toman en Cracks sí son temas que le interesan a mi audiencia, pero no son temas que porque le interesan a la audiencia me interesan a mí, sino porque me interesan a mí. Creo que soy tengo muchas cosas en común con mucha gente y esa es la parte padre, ¿no? Que queremos aprender de las mismas cosas y hacemos hago las preguntas que probablemente mucha gente querría hacer y así es como ha ido creciendo tanto el podcast como la comunidad alrededor de, ¿no? Mismo que ha ocasionado la creación de estas empresas que ya te mencioné, desde Cracks Educación hasta el libro y el fondo. Oye, pues mira, a mí me gusta cuando, por ejemplo, tuvimos a Diego Barrazas de Dementes. A mí me gusta hacerle en estos casos las preguntas que me suelen hacer a mí. Y la primera es, ¿qué es lo más rico que te llevas de estar interactuando tantas horas, porque son horas de contenido, con personas de diferentes sectores, de diferentes contextos que pues han hecho demasiado bien las cosas, ¿no? Bueno, pues tú lo sabes, o sea, lo que te llevas es una visión diferente del mundo, desde muchos puntos de vista de gente que tiene experiencias que no todos hemos experimentado, ¿no? Desde participar en competencias deportivas internacionales hasta levantar dinero de los fondos más importantes del mundo o tener miles de empleados. Y creo que cuando estás, al menos en un podcast del corte como el mío, eh, te obliga a no juzgar. Entonces mi trabajo no es juzgar, no es un podcast de controversia o de antagonismo, es un podcast de hacer preguntas y escuchar las cosas como vienen. Y cuando te pones en esa mentalidad de no juzgar, sino simplemente escuchar y tratar de aprender, te das cuenta de que puedes aprender de cualquier persona, incluso hasta de la gente que peor te cae o de la que creerías que no tiene nada admirable, tienen muchísimo que enseñarte. Entonces eso es lo más rico que me da, además de un network increíble, porque algo que me he dado cuenta que se logra después de una conversación inteligente de 1 hora y media, de 2 horas, se establece un lazo de afinidad o hasta de amistad, ¿no? No te digo que me hago brother de todo mundo que está en el podcast, pero sí es una relación que la próxima vez que nos vemos es un saludo con mucho cariño, que nos mantenemos en las órbitas uno del otro o de la otra persona y que al final del día te abre el mundo. No, te entiendo perfecto. Cuando aquí en este podcast tuvimos, por ejemplo, a Javier García, fundador de iOS Offices, y fue chistoso porque después tuvimos un evento donde lo invitamos y pues me presenta un amigo suyo y me dice, sí, a Sebas lo conozco desde... ¿Cuándo nos vimos la primera vez en persona? O sea, como que no recordaba yo. No nos habíamos visto en persona. Esta es esta es la primera vez que... Y me dice, no. Así, o sea, pero genuinamente era, no. A ti te conozco bien. Y yo, pues sí, pues porque estuvimos 40 minutos viéndonos directo al Zoom, hablando un poquito de todo. Y pues como tú dices, hace otra conexión, ¿no? Y... Claro. A mí siempre que me preguntan del podcast, lo que a mí me gusta decir es que es mitad mi maestría en todo gratis, porque aprendes con gente que triunfa haciendo de todo tipo de cosas y pues
qué mejor que aprender de ellos. Y dos, pues un poquito terapia, ¿no? O sea, me funcionó mucho de terapia en la pandemia, sobre todo al principio, que para pues no volverme loco con con la encerrada. Claro. Entonces, ay, oye, yo te quería preguntar, Oso, ¿cómo crees que el juntarte con cracks, aparte del pensamiento único, te ha hecho cuestionarte cosas que tú mismo ya te dabas por sentado? O sea, porque lo que a mí más me gusta, o sea, siempre que me preguntan, dice, obviamente disfruto hablar con alguien de un tema del que sé y en el que comparto opinión, pero disfruto más hablar con alguien de algo que no sé o de alguien que sabe lo mismo que yo, pero piensa totalmente diferente. Volviendo un poquito a lo que decías de ampliar el panorama, ¿tú crees que juntarte con tanto crack te ha hecho más crack? Eh, Mira, creo que me hace darme cuenta de todo lo que no sé. Y yo creo que ese es el primer paso para ser más crack. Porque como está el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Esta falsa creencia de experiencia o de expertise. Sabes un poquito de algo, entonces te sientes el experto y no es hasta que empiezas a saber, a darte cuenta de todo lo que no sabes, que verdaderamente puedes empezar a conseguir la maestría. Eh, para mí, sí, o sea, estar junto a ellos definitivamente me ayuda a conocer cosas nuevas y sobre todo si tu approach a una entrevista es hacer preguntas genuinas, ¿no? Eh, Creo que todos los entrevistadores, bueno, igual estoy asumiendo, pero pasamos por este momento y una tentación muy grande de creer que podemos hacernos ver como que nos la sabemos todas. Y eso es bien fácil, porque tú eres el maestro que hace un examen y entonces cuando llegas y te sientes alrededor de todos tus alumnos, tú puedes responder ese examen con las preguntas que tú escribiste ya sabiéndote las respuestas. Entonces es muy fácil preparar una entrevista sobre un tema de un invitado en el que esta persona lleva 10, 15, 20 años estudiando. Tú leíste uno o dos de sus papers y entonces haces las preguntas a las respuestas que tú ya te sabes, ¿no? Y hasta las respondes tú antes que el invitado. Y entonces es como pues engañarte a ti mismo para querer engañar a la gente que sabes más de lo que en realidad en la realidad sabes, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de que tu rol no es el de experto, sino el de ser la voz de todos los que no sabemos, eh, creo que pues, es mucho más rico y puedes empezar verdaderamente ahí a aprender. Cuando te das cuenta de todo lo que no sabes, entonces se abre el mundo del aprendizaje y ese es el camino como le dicen, al enlightenment. Totalmente. Oye, Oso, pasando a Cracks Fund, primero que nada, ¿qué riqueza tiene el tener un fondo o la visión de un inversionista, de alguien que ya empezó del otro lado, ¿no? Que fue un emprendedor que ya levantó capital, que después empezó, como tú dijiste, a hacer el bootstrap, o sea, Ujú. todas esas partes. ¿Qué riqueza tiene eso para tu experiencia que a lo mejor no la tienen fondos tradicionales? Mira, de entrada, yo creo que. Y hay ciclos, ¿no? Hace rato hablaba con una emprendedora y me decía: hay ciclos de donde el poder está del lado del comprador y hay ciclos donde el poder está del lado del vendedor. Hay ciclos donde el poder está del lado del emprendedor y ciclos donde el poder está del lado del fondo. Y yo creo que venimos cerrando un ciclo en el que el poder estaba del lado del emprendedor y con la nueva recesión tal vez se va a poner del lado del fondo. Yo no soy ni pretendo presentarme como un venture capitalist. No tengo nada en contra de ellos, pero sí, aunque sí tengo una responsabilidad fiduciaria y la tarea de multiplicar el dinero de mis inversionistas, que esa es básicamente la chamba de un venture capitalist, yo soy un fundador y yo quiero que así me vean los fundadores, ¿no? Porque entiendo la importancia de que el emprendedor esté bien, que esté sano, que esté saludable mental y físicamente. Entiendo los dolores de cabeza que existen entre manejar las expectativas de tus inversionistas y tu visión del negocio. Entiendo el dolor que tienes al tal vez no encontrar el product market fit en esta manera en la que tanto habías esperado y los desamores que existen cuando pues algo a lo que le habías metido tanta chamba o tantos recursos no funciona. Entiendo cómo es reclutar a alguien y que no funcione y que no te dé los resultados y tener que tomar una decisión de recortar personal porque
se va a acabar la lana o porque simplemente no hay fit cultural. Y yo creo que esta parte operativa, que si bien, a ver, hay que ser claros, yo he hecho 9 aceleradoras de negocios, nunca estuve en YC, por ejemplo, pero he hecho 9 otras, incluidas la de Stanford, la de Google, la de Parallel en Puerto Rico, la de Startup Chile, pero, y nunca he fundado un unicornio. Pero eso no significa que los problemas sean tan diferentes, simplemente son problemas en escenarios más grandes que logro entender también gracias a, y lo pueden ver en mis conversaciones con todos los fundadores de unicornios que he entrevistado, ¿no? Creo que hablamos el mismo idioma, el idioma del fundador, el idioma de la persona que hace que las cosas sucedan, el idioma de la persona creativa, y eso creo que te da una habilidad de conectar con emprendedores que tal vez un fondo de segundo piso, ya sabes, de la Torre de Marfil no podría tener. Ahora, para la etapa en la que yo estoy invirtiendo, que es pre-seed a Serie A, que es básicamente esta etapa en la que te decía yo que mejor me desenvuelvo, que es de 0 a 1, pues creo que esas experiencias se hacen muy valiosas, ¿no? Oye, ¿cómo crees que sea el futuro de la inversión en México y en Latinoamérica? Porque es que por un lado tenemos mucha incertidumbre económica por todas las partes de la pandemia, por ciertos, bueno, vamos a evitarnos cualquier comentario político, pero por ciertas cosas de ese estilo, pero al mismo tiempo, pues pasamos de no tener unicornios a tener un montón de golpe, ¿no? Entonces tenemos así como México es un país raro que tiene un poquito de todo, pues México también es un lugar donde simultáneamente la gente está preocupada por el ecosistema emprendedor, pero al mismo tiempo cada vez hay más casos de éxito. Entonces, como inversionista, ¿cómo ves el panorama en cuanto a eso para México? Regresamos a lo que te decía, hay ciclos y ciertamente estamos viendo el inicio de un ciclo en el que las valuaciones van a ir a la baja, el acceso a capital va a ser más complicado, incluso hasta los modelos de negocio van a tener que ser probados, algo que se asumía que iba a funcionar en el futuro, ahora va a tener que demostrarlo. Pero dicho todo esto, Sebas, ayer hablaba con un emprendedor que me decía, Oso, siempre hay ganadores, siempre hay ganadores. Y si lo ves así, ahora nada más va a ser cosa de encontrarlos. Y esos ganadores, o sea, no todos van a ser ganadores, pero siempre hay ganadores. Ahora la chamba es entender cuáles son los ganadores y esos van a tener las oportunidades que necesitan, van a tener mercados tal vez con menos competencia, van a tener modelos de negocio mucho más resilientes, van a tener inversionistas más comprometidos, tal vez van a tener acceso a más talento que ahorita no está de mercenario yéndose a la última startup que levantó rondas, sino ahora está verdaderamente pensando en construir un patrimonio dentro de una empresa. Entonces yo creo que vienen épocas bien interesantes donde el salesmanship, que es esta habilidad de levantar dinero, no va a ser la habilidad mejor pagada del mercado, sino la operación, la disciplina, la visión de negocio, creo que van a ser un poquito más importantes. ¿Crees que eso también invita a que de arriba de Estados Unidos empiezan a voltear mucho más para acá? Porque pues que eso no, sus inversiones rinden más, aquí no se tiene el modelo Silicon Valley en general de levanto. No sé, no sé, yo al contrario, yo no sé si va a ser un momento en el que, como con todo, ¿no? En estos momentos de de-risking, en el que los grandes capitales bajan el nivel de riesgo, porque se mueven de equities a treasuries, ¿no? A bonos de la tesorería, o por qué se van a oro, por qué se regresan a ver, antes algo que tradeaba a 50 veces ventas en Estados Unidos, en una empresa pública, tal vez hoy está tradeando a 20 o a 25 y entonces se hace mucho más atractivo y tienes todos los beneficios de que es una empresa gringa con liquidez de un mercado público, ¿no? Entonces tal vez el dinero que estaba en mercados privados, como estos crossover funds, como lo podían ser Tiger Global, ¿no? Que Tiger siempre había sido un fondo pues es un hedge fund, ¿no? De equities y de FX y de macro plays, y en los últimos años se empezó a meter mucho más a los mercados privados.
tal vez esos se dan cuenta que el perfil de riesgo que está, o más bien de retorno que estaban buscando, hoy lo pueden conseguir en activos menos riesgosos y que conocen más y que tienen más liquidez, como los mercados públicos, ¿no? Entonces yo sí creo que tal vez parte de lo que veamos es que va a haber un poquito de menos fondos gringos dispuestos a meterle tan indiscriminadamente, o extranjeros tan indiscriminadamente a activos en la región. Dicho esto, pues ya hay fondos muy grandes enfocados exclusivamente en la región, como son pues Upload Ventures, como están Kasek, como está Monashis, como está Valor, y algunos en México como Nazca, Cometa y demás, ¿no? Perfecto. Oye, obviamente el oso inversionista pues tiene todo el aprendizaje del oso emprendedor, ¿no? Pero, ¿qué le podría aprender el oso emprendedor al que empezó InstaFit al oso inversionista de ahorita? Mira, yo creo que un poquito de disciplina. Cuando estás y más del oso emprendedor que empezó a InstaFit, o sea, a ver, yo creo que olvídate del oso emprendedor al oso inversionista. Si lo hablamos del oso emprendedor de hace 8 o 9 años o de hace 10 al oso de hoy, es un mucha más paz, mucho más enfoque en bienestar personal, ¿no? En salud mental, y no esta persecución de expectativas externas y de validación externa y de impresionar y de lo que vaya a pensar la demás gente. Creo que es una atención mucho más profunda en conocerte personalmente, en el desarrollo individual, y eso se traduce en mucho más congruencia de todo lo que hago. Ahora, algo que he visto que le puede aprender no solo el oso inversionista emprendedor, sino el oso inversionista ángel de hace unos meses o un par de años al oso inversionista de hoy, es la responsabilidad que se tiene cuando estás invirtiendo con dinero de terceros. Es muy diferente a los casques que te avientas con tu dinero, ¿no? Donde puedes irte por pasión, por tener la relación con un fundador, porque te gusta la industria de una manera un poquito más aspiracional, y donde tal vez tu perspectiva de retorno puede ser 1, 2, 3x. Aquí con lana de terceros tienes que ser mucho más disciplinado en el approach que tienes a un portafolio, en la disciplina en la toma de decisiones de inversión o de decisiones de follow-on a empresas de tu portafolio, en cómo le vas a agregar valor a tus emprendedores. Entonces, creo que es un poquito de maduración. Si bien, como te digo, no me considero un venture capitalist, creo que los venture capitalists tienen algo increíble, que es un approach muy disciplinado a su toma de decisiones, que va más allá de cómo invierten, sino y muchos de los mejores inversionistas del mundo tienen mucho de esto, de disciplina y de hábitos y de estructuras de pensamiento y de vida en todas las áreas de su vida. Perfecto. Oye, Oso, se me olvidó preguntarte hace rato con la parte de los cracks, pero de nuevo me gusta hacer las preguntas que me hacen mucho a personas que hacen cosas similares a mí. La pregunta simple es, ¿de dónde sacas o cómo contactas a tantos cracks? ¿Y cómo los convences de que con sus agendas tan ocupadas te den una hora de su tiempo? Esa es la parte más difícil, ¿no? No encontrarlos, porque creo que talento latinoamericano sobra. Desde gente que lee un libro, oigo mencionada en una entrevista, veo en un documental, o incluso tengo un Google Doc donde me recomiendan a mucha gente. Ahí siempre hay candidatos. Entonces, talento sobra en la región, y ese es en donde yo me quiero enfocar. Ahora, no todos están dispuestos, interesados o disponibles para no una hora, yo les pido 2. Y entiendo que hay mucha gente que pues no tiene ese tiempo para regalarme, ¿no? Porque tienen compromisos, porque están de viaje, porque simplemente su tiempo vale demasiado, y porque tal vez lo que yo les ofrezco, que es pues una conversación diferente, que es acceso a una audiencia educada, sofisticada alrededor de la región, pues no es algo que está en sus prioridades o en sus necesidades ahorita, y simplemente no lo toman. Y está bien. ¿No te pasa a ti? Porque a mí me pasa que
parece el algoritmo de Instagram que luego cuando ya te metiste algo te empiezan a dar varios similares de que de repente si empiezas con un deportista, no he invitado a ningún deportista olímpico y de repente te salen como 7, 8 deportistas olímpicos y luego, no había pensado Sí. músico y un montón, o sea, y está padre, o sea, como que el mismo Eso podcast es algo rotando. que tengo que tener cuidado porque algo que hace rico a Cracks Podcast, en mi parecer, y creo que mucha de la audiencia podría estar de acuerdo conmigo, es en la diversidad. Entonces de repente agarras estas rachitas de muchos emprendedores o muchos hombres o muchos artistas y entonces como que parecen temporadas dentro de un programa que no tiene temporadas. Entonces tengo que tener cuidado de mantener la diversidad y la variedad en el podcast, que eso a veces es complicado, porque por agendas, pues de repente grabas a 5 emprendedores de jalón y entonces si no los quieres sacar seguido, pues tienes que entonces estar buscando a alguien que meter ahí como ingrediente especial, ¿no? Pero bueno, pues ojalá este fuera el tipo de problemas que todos tuviéramos, ¿no? De cómo consigo a alguien más interesante para platicar. Exacto. O tengo demasiado talento chingón Exacto, acumulado, grabado. Sí. exacto. Pasa. Pero sí, oye, te quería preguntar, hablando sobre lo que estabas diciendo de clases presenciales, mastermind, sé que Crack se ha evolucionado a no solo un podcast, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre esta comunidad física que estás haciendo. Sí, bueno, Cracks Mastermind es algo que también, otra de esas cosas que explotó y tiene y me llena a mí, ¿no? Porque me da una oportunidad todos los meses de convivir directamente con gente extraordinaria, teniendo experiencias increíbles. ¿Qué es Cracks Mastermind? Cracks Mastermind es una comunidad de emprendedores o dueños de empresa, empresarios, con una facturación que digamos que habla de que ya están en una etapa no hiper avanzada, pero sí más avanzada, que no están en el 0 a 1, vamos, y que nos reunimos, bueno, antes de decirte qué es lo que hacemos, cómo lo seleccionamos, bueno, es un proceso de aplicación, pero es gente que tiene estos intereses de crecer tanto personal como profesionalmente, ¿no? La misión es vivir vidas extremas teniendo resultados, no, vidas intensas teniendo resultados extremos. Y entonces con eso en mente buscamos a estas personas que tengan la voluntad y la disciplina para expandir sus horizontes. Entonces, es una comunidad que nos reunimos una vez al mes de forma presencial, ya sea en la Ciudad de México o en alguna experiencia en el interior de la República. Hemos desde escalado montañas hasta ido al Valle de Guadalupe y en estas sesiones magistrales traemos speakers, hacemos talleres, vivimos experiencias, generamos dinámicas en las que se pueden conocer para desarrollar negocios o apoyarse mutuamente. Y además de eso, tenemos algo que llamamos los consejos de cracks, que dividimos a este grupo de miembros, que hoy está cerca de los 90 miembros, en grupos de 7 o 8 que se reúnen por 4 o 5 horas cada mes, en total confidencialidad, utilizando una metodología que desarrollamos nosotros, para exponer de una manera de consejo consultivo los temas más relevantes del mes en su vida, en su persona y en sus negocios, para entonces de una forma colegiada ofrecer soluciones basadas en la experiencia de los otros miembros. Y la verdad es que los resultados en términos de amistad, de cambio de perspectiva, de recursos para solución de problemas son extraordinarios. Entonces, imagínate que yo no solo tengo estas episodios que grabo una vez a la semana, bueno, que publico una vez a la semana, sino que ahora una vez al mes me reúno con 90 personas de ese nivel para experiencias increíbles. Bueno, mi vida es padrísima. Perfecto. Oye, Oso, para que no paren los consejos de cracks, a todos y para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? A ver, 3 mandamientos. Creo que algunos mandamientos pueden ser también su pecado capital, ¿no? Pero el 3 mandamientos. Emprende en algo que conozcas, que tengas pasión y que conozcas no significa, a ver, David Vélez empezó Nubank sin conocimiento del mercado de banca en Brasil, ¿no? Pero precisamente eso le daba el poder. Eh, pero sí tenía un claro interés en resolver ese problema. Segundo,
no escatimes en contratar al mejor equipo que puedas. A veces como emprendedores, pues ahora sí que lo mejor que podemos conseguir es con lo que arrancamos. Cuando al principio, por ejemplo, un error grande que cometimos en Instafita al principio es que de esos $500,000, digamos que nos gastamos 100 en el equipo y 400 en marketing, cuando la relación debería de ser prácticamente al revés, si no es que cero marketing hasta que el producto no esté perfectamente, no perfecto porque nunca está perfecto, pero muy bien desarrollado, ¿no? Y tercer mandamiento, no te descuides. Necesitas estar de alguna forma asesorado con alguien que te hable derecho, ¿no? Y que te permita entender cuáles son tus shortcomings, cuáles son tus fallas y que te permita ver cuando estás cansado, ¿no? Porque pues pasando al tema de los errores, y hablo mucho de esto en mi libro, nos la pasamos persiguiendo metas que no son verdaderamente relevantes. Estas metas como un fondeo, una meta como una portada de revista, una entrevista, cuando el objetivo final debería de ser otro. Y si no tienes muy claros tus objetivos, entonces puede que cuando los consigas te sientas tan vacío que no sepas ni siquiera por qué empezaste a hacer esto. Segundo, toma decisiones importantes. No pierdas el tiempo postergando algo que sabes que ya tienes que hacer. Y esto es hablando de despedir a un empleado, tener la conversación con tu co-founder, verdaderamente poner el dedo en el problema que más va a detonar el crecimiento en tu empresa, ¿no? Hay veces que de repente esperamos, sí está la teoría de dejar que los fuegos se apaguen solos, y ciertamente no podemos ir apagando fuegos todo el tiempo, pero hay ciertas cosas a las que tenemos que ponerle atención y en esas hay que actuar de manera decisiva y rápida. Y por último, bueno, pues si lo veo en errores, bueno, pues los errores que cometemos los emprendedores, y no solo los emprendedores, sino la gente en nuestras vidas, es no hacemos lo que importa. Nos distraemos, procrastinamos, perseguimos el placer, expectativas externas, hacemos trabajo inútil y verdaderamente no nos ponemos atención a conocernos a nosotros mismos, entender qué nos mueve, por qué nos mueve, qué es lo que queremos lograr, y entonces perdemos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Así que, para resumirlo todo, es haz lo que importa, que es como se llama el libro. Perfecto. Oye, eso sí, alguien quisiera enterarse un poquito más pues de Instafit, del podcast de Cracks, a lo mejor levantar capital contigo con Cracks Fund o ir a alguno de tus eventos, ¿cómo pueden enterarse todo en redes? Mira, a mí la red en la que más activo estoy es en Instagram, @osotrava, también estoy @osotrava en Twitter. Pueden suscribirse a mi newsletter que mando todos los viernes, se llama Viernes de Cracks, en cracks.la/viernes. Escuchar el podcast, Cracks Podcast, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, donde sea que se escuchen podcasts, ahí estamos. Y si quieren mandarme un deck de inversión, es oso@cracks.la. Perfecto. Oye, Oso, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Muchas gracias, Sebas. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.